La noche olía a nieve derretida y a madera húmeda, un perfume frío que prometía silencio y traición al mismo tiempo. Un aullido lejano había cesado y el bosque respondió con un murmullo de hojas como un susurro que intentaba ocultar algo. Algo pequeño lloró entre las raíces, un llanto agudo que rompió la quietud como una herida abierta. Eira caminaba cubierta de polvo blanco, su cabello tan pálido que muchos la llamaban espectro, y llevaba en sus manos el don que nadie aceptaba, el tejido de vida, un poder que curaba y dañaba en la misma medida. Podía seguir y desaparecer entre la nieve para salvar su propia piel, o quedarse y arriesgarse a perder aquello que había construido con tanto esfuerzo, su secreto, su libertad, hasta su propia identidad. Lo que eligiera no solo cambiaría su destino, sino el linaje entero de la costa norte y la posición de la manada frente a los palacios del sur. ¿Quién se sacrificaría por un llanto en la noche que nadie más había querido escuchar? Quédate, escucha, porque lo que vendrá hará que una corona recuerde que un nombre sin sangre puede llevar el legado más antiguo. Eira había nacido en un poblado de leñadores, hija de una mujer que no supo sostenerla cuando la marca apareció en su nuca. Desde niña la llamaron Omega de ojos de luna y la miraron con recelo por su piel que nunca tomó color al sol. Creció entre puertas cerradas y miradas que hablaban de maldición. Aprendió a esconder sus manos de curandera en guantes raídos y a coser su soledad con palabras para no llamar la atención. Su infancia estuvo marcada por el olor a hervor de las ollas que no la llamaban a la mesa, por el rumor de que su don robaba años a quienes tocaba, por una noche en que intentó curar a su hermano enfermo y su madre la echó con un susurro de miedo. Adolescente, vagó por caminos de peñas y aprendió del bosque sus silencios. Recogió hierbas con Lira la curandera vieja, quien la enseñó a nombrar cada hoja, y con Cael el cazador, que una vez la cubrió de mantos sin preguntar. Su formación fue de soledad y pequeñas lecciones robadas a la luna. Cómo escuchar el latido de una herida, cómo repartir calor sin quemarse. Perdió a quienes podría haber amado porque nadie quiso arriesgar el linaje por una omega marcada. Ahora, adulta, caminaba con las costillas heridas por el desprecio, pero con una decisión que había rumoreado en su pecho durante años: proteger a quien la necesitara, aunque la protegiera a cambio el desprecio de una sociedad que no sabía los milagros. La primera señal de peligro fue un hilo de sangre sobre la nieve, una pista que la llevó hacia el llanto que cambiaría la historia. El llanto provenía de un claro, donde la nieve brillaba como huesos pulidos. Entre raíces y ramas, un niño yacía envuelto en pieles finas. Un niño, con la frente marcada por una cicatriz en forma de media luna y ojos demasiado azules para el lugar. Al acercarse, Eira sintió el aire vibrar con un aullido contenido, como si la propia tierra reconociera la herencia del pequeño. 12 sombras se dibujaron al borde del claro, 12 figuras que no eran del todo lobos y no eran del todo humanos, todos observando en un círculo ceremonial. Uno de ellos adelantó un paso, su pelaje era oscuro como carbón y sus ojos brillaban con la luz de la luna. Héctor habló con voz rasposa. «No te acerques», dijo. «Es una trampa». Eira respondió con voz cansada. «Está vivo, tiene frío y solo necesita curación». Otro, Thomas, inclinó la cabeza y olió el aire. «Tiene la marca de la sangre real», murmuró. Un susurro recorrió a la manada y el niño gimió. Eira dejó caer las guantes, sintió la nieve como una lija en sus dedos, y sin detenerse, extendió las manos. Entonces, uno de los guardianes gritó: «Es una omega marcada, recuerden lo que dijo la reina Selene, no intervenir». Cael, que había seguido a Eira en silencio, puso una mano en su hombro. «Si no lo haces tú, nadie lo hará», dijo. «Eira, piensa en ti». Ella cerró los ojos y recordó el sabor del miedo de su infancia, el metal de las cerraduras, la soledad que supo a lodo y cebada. «No puedo quedarme», respondió, «no con este llanto».
Se inclinó hacia el niño, escuchó su respiración hecha de hielo, y comenzó a tejer con las palmas un calor que olía a pan recién hecho, a menta, a lluvia en piedra. El don respondió con un cosquilleo que le subió por los brazos como un viento cálido. Fue entonces cuando sintió la primera punzada. Curar significaba tomar parte del dolor del otro. Sintió como si le sacaran años, como si su sangre se mezclara con la del príncipe clandestino. Héctor lanzó una advertencia. ¿Vas a entregarlo todo por un desconocido? Eira, con la voz apenas un hilo, replicó. Si no lo salvo, moriría, y si muere, su linaje se extingue. La tensión se tensó hasta romperse. Un grupo de rogues en la periferia avanzó con intención de tomar al niño y vender su sangre a la corte. La pelea fue rápida y sucia. Palabras se cruzaron como golpes. «Retrocedan», ordenó Kael, su voz firme. «No tocarán a este niño». «No eres de aquí», escupió uno de los atacantes, un joven llamado Morten. «Tu don es un arma». «Mi don es una cura», dijo Eira, intentando mantener la calma mientras la nieve se teñía de rojo. Los intercambios de voz aumentaron, y las manos se movieron para atacar y defender. «Suelta la piel», gruñó Héctor a un rogue que sujetaba una daga. «No aquí, no hoy». «Nos pagarán bien», amenazó el otro. «Nos pagarán con corona». Kael golpeó y apartó. Lyra gritó prácticas de curación que sonaban como rezos. Thomas levantó su lanza para proteger el cuerpo pequeño. «Eira, ahora», dijo Kael. «Ahora o nunca». Ella cerró los ojos, concentró su don en una hebra de luz que salía de sus dedos, sintiendo cómo cada latido del niño le arrancaba un latido a ella. «Tejeré su vida», murmuró, «pero no sin precio». Lanzó el don como una red que olía a sal marina y a pasto recién cortado, y las heridas comenzaron a cerrarse. Un aullido primitivo se elevó de la manada, un sonido que no era cadena ni orden, sino llamada. Los atacantes retrocedieron, sorprendidos por la fuerza que emanaba de Eira cuando usó lo prohibido. Pero la energía cobró factura, su vista se volvió borrosa, un frío mortal la atravesó, y por un instante creyó que sucumbiría. Sintió como su alma se estiraba como hilo en las manos del destino, y escuchó a alguien detrás de ella gritar su nombre. En ese momento crítico, el primer momento de tensión verdadero sobrevino. El cuerpo del niño tembló, la sangre dejó de moverse y una súbita quietud anunció una posible muerte. Eira gritó con voz rota, «¡No, no ahora!», y su don se volvió una lámpara febril que exigía sacrificio. La escena se alargó en segundos que fueron eternidad. Eira sintió la vida del príncipe compactarse en su pecho como una piedra, y comprendió que, si lo sostenía, podría morir ante el aullido de la luna. Héctor y Kael se enfrentaron con miradas que mezclaban miedo y furia, mientras Lyra repetía rezos que olían a tomillo y vino añejo. «Cúrala», suplicó Tomás, con la voz que se quebró en la noche. «Sálvala». Eira respiró una vez más la noche que olía a nieve y miel y decidió. Al hacerlo, su cuerpo se derrumbó un poco, su aliento se hizo ceniza, y el niño soltó un gemido que se convirtió en llanto de vida. El precio quedó marcado. Eira perdió un trozo de sí que no pudo recuperar. El aullido que siguió convocó a los guardianes de la periferia, y 12 lobos, más místicos que bestias, emergieron entre los pinos. Sus ojos eran estrellas y sus cuerpos parecían hechos de sombra. Uno se adelantó y olió la mano de Eira, como quien reconoce un hombre perdido. La manada guardiana, que había observado desde la distancia, no era hostil. Vigilaron con atención, como si hubiesen esperado aquel momento desde tiempos antiguos. Se supo entonces que el niño no era un huérfano común sino un heredero profetizado, un imprint del linaje que había de unir clanes dispersos. El bosque aulló otra vez, como confirmación, y la luna pareció inclinarse hacia ellos. En la confusión llegó la noticia que cambiaría todo. Un mensajero con el sello de la corte apareció entre la arboleda, jadeando, y dijo palabras que cortaron el aire.
Alden, el alfa, ha sentido el llamado, viaja con un contingente. Al poco tiempo, un caballo acercó la figura de Alden, un alfa de porte regio y cicatrices que contaban guerras. Su presencia llenó el claro como una marea. Alden descendió. Del caballo, olió la escena y se acercó con pasos medidos. Su mirada se posó en Eira y en el niño, y por un instante hubo silencio entre los hombres. «Has arriesgado todo por este niño», dijo con voz que mezclaba autoridad y algo parecido a ternura. «¿Eres la guardiana de la que hablan las viejas historias?» Eira respondió con voz débil. «No busco títulos, buscaba solo salvarlo». «¿Y pagaste el precio?», preguntó Alden. «Sí», murmuró ella. «Sentí cómo me pedían vida a cambio de su aliento». Alden se inclinó, tocó la frente del niño con respeto y luego la mano de Eira con un gesto que fue a la vez demanda y gratitud. «Lo llevaremos al palacio», dijo. «Habrá curanderos, ceremonias y guardias que confirmen su linaje, pero tú vendrás con nosotros». Cuando Kael protestó con recelo sobre dejar que una omega marcada se acercara al palacio, Alden replicó con firmeza: «No es mi decisión debatir honor por sangre. Ella eligió salvar una corona». Sus palabras resonaron en el claro como un mandato que prometía seguridad y podría encadenar a Eira a un destino que nunca había pedido. Después de la llegada del alfa, la segunda escena de tensión explotó en el interior del palacio. Los salones olían a incienso y limón, a madera pulida por siglos de manos y a seda. La corte miró con curiosidad y desdén a la chica de manos temblorosas que había curado al heredero. Morten, desde la penumbra, masculló a un noble que su gesto era peligroso para la autoridad. «Una omega tocó a nuestro futuro rey», dijo. «Si eso se convierte en costumbre, nuestras leyes se tambalearán». Alden respondió con voz fría: «El linaje necesita vida. La manada necesita unión». En el dormitorio donde el niño yacía, Lyra y una curandera real llamada Yuna trabajaban con pociones que olían a cobre y miel, intercambiando instrucciones. «No toques su corona todavía», dijo Yuna. «Hay señales que solo los guardianes reconocerán». «Sus pulmones respondieron», replicó Lyra, «pero su sangre está mezclada con un don que no entendemos». Hubo un intercambio de 10 palabras tensas entre Alden y los consejeros sobre la legitimidad del pequeño, sobre las implicaciones políticas, sobre la posible reacción de la reina Selene y del Palacio del Sur. Alden defendió a Eira con firmeza. Ella eligió salvar la línea. Esa elección tiene peso mayor que el rumor. Sus palabras frenaron las acusaciones, pero no las eliminó. Varios cortesanos susurraron que permitir la entrada de una omega con don al palacio sería mostrar debilidad o cambiar tradiciones que mantenían al reino en orden. Eira escuchó esos murmullos como dagas que no lograron penetrarla del todo. Había pagado por la vida del niño y eso le había dado un derecho nuevo sobre su propio destino. En la recuperación comenzaron los lazos inesperados. Kael se quedó cerca, vigilante y protector, enseñando a Eira a colocar vendas que no lastimaran la piel sensible del niño. Lyra enseñó a Eira a medir el fuego del don para que no se consumiera a sí mismo. Alden pidió que se respetara la elección de Eira, y el niño, a quien nombraron Juno provisionalmente, comenzó a imprint con ojos que buscaban una mano conocida, como si reconociera la forma de la voz que le devolvió a la vida. «Dime tu nombre», murmuró el niño una tarde. Eira respondió con ternura: «Me llamo Eira». «Eira», repitió Juno, como quien memoriza un escudo. Este proceso de imprint no fue instantáneo, pero sí profundo. Cada vez que el niño balbuceaba, la manada sentía un extraño calor de pertenencia. En conversaciones cotidianas hubo diálogos de cariño que se volvieron frecuentes. «¿Tienes miedo?», le preguntó Eira una noche. «Solo cuando estoy solo», contestó Juno. «Entonces estás conmigo», dijo Kael, mientras Alden observaba desde la puerta con una mezcla de orgullo e incertidumbre. Lyra señalaba cada mejora con un susurro de alivio, y Tomás traía leche tibia como ofrenda.
Había 8 o 9 intercambios en estas escenas domésticas que construyeron confianza, desde las quejas del cocinero, llamado Bren, hasta la risa contenida de Yuna cuando Juno hizo una mueca. Estos diálogos cotidianos estaban salpicados de descripciones sensoriales: el sabor de la sopa que calentaba las manos, el tacto de las mantas de lana, el sonido lejano de la ciudad, el olor de la tinta en los pergaminos que Alden consultaba sobre linajes, y el brillo pálido de la luna que iluminaba la ventana del cuarto donde Juno dormía. En uno de los momentos más oscuros, la tercera escena de máxima tensión ocurrió cuando un emisario del Palacio del Sur trajo pruebas de una posible conspiración para secuestrar al heredero. Hubo un encuentro en la sala del trono donde se cruzaron acusaciones, amenazas y verdades a medias. «Si permitimos que este niño sea reconocido, perderemos aliados», dijo un consejero llamado Var. «Sus enemigos lo usarán». Alden respondió con la firmeza de quien sostiene no solo la corona, sino la responsabilidad. «Entonces nos defenderemos». Eira permaneció en el borde, sintiendo cómo su vínculo con Juno se tensaba como una cuerda entre dos mundos. Se produjeron 8 intercambios verbales intensos entre Alden, Var, la reina Selene que apareció sorpresivamente y Eira misma. «¿Confías en mí?», le preguntó Alden en un susurro a Eira en la noche. «No sabía que me preguntarían eso», dijo ella. «Entonces confío en ti», replicó él. La ceremonia para proteger al niño se anunció con humo de resina y la llegada de los guardianes. Se prometió guardias leales, curanderos y un consejo para vigilar el crecimiento del heredero, invocando lore antiguo que hablaba de guardianes del norte y de la mujer que teje vidas. Los rituales olían a pino y a plata, y la sala dejó escapar un aullido ceremonial que pareció sellar el pacto. La tensión se resolvió no sin cicatrices, con personales heridas que necesitarían tiempo para sanar. En el proceso de enseñar al niño su don, Eira fue guiando a Juno a través de ejercicios sencillos de respiración que olían a pino. Lluvia y pan. Ella describía las cosas con sensorialidad. «Siente la luna en tus manos», le decía. «Siente el calor como si fuera un animal que regresa». Juno aprendió a curar pequeñas cortadas, a hacer brotar una flor en la palma de su mano y a escuchar los susurros del bosque. Alden observaba con orgullo mezclado con la vulnerabilidad del líder que no puede protegerlo todo. Las voces en la corte cambiaron con el tiempo, y algunos antiguos detractores empezaron a llamar a Eira la guardiana del norte en voz baja. Nombres secundarios aparecían en su vida: Bren, el cocinero que le traía pan tibio; Yuna, la curandera real que enseñaba fórmulas; Var, el consejero que desconfiaba; Morten, el mensajero que dudaba; Héctor, el guardián que había protegido desde la sombra; y Lyra, la vieja amiga. Cada personaje tenía acciones concretas y palabras que tejieron la red social de la historia. En la encrucijada del vínculo romántico se presentó la prueba del Maid Bond. Alden, alfa y rey en la práctica, no era indiferente al sacrificio de Eira. Entre ellos surgieron diálogos largos y entrecortados, en los que Eira, humilde, decía que no buscaba una corona, y Alden, paternal y protector, reconocía que su deber como alfa era también cuidar su corazón. Hubo una escena de 10 intercambios donde se discutió la ceremonia de unión y su significado. «Si aceptas venir conmigo, habrá consecuencias», le advirtió Alden. «Lo sé», respondió Eira, «pero ya pagué un precio por la vida del niño». «¿Ves en mí a un guardián o a un señor?», preguntó él. «Ve a alguien que puede aprender a ser ambos», dijo ella. Fue una decisión tomada no por costumbre, sino por elección, un acto que cimentó el imprint que Juno había comenzado a dar. La ceremonia fue sencilla y poderosa, con olores a cera y pino, con un aullido colectivo que sumó la bendición de la manada al juramento. La aceptación del Maid Bond se presentó como una oferta de alianza, de familia elegida, y no como dominio. La ceremonia contuvo 5 descripciones sensoriales precisas: el calor de la sangre en las venas, el gusto metálico de la emoción, el sonido del aullido que resonó en la sala, el tacto del anillo que Alden ofreció, el olor a resina y piel quemada de las antorchas. Tras la ceremonia, la comunidad respondió con mezcla de asombro y aceptación. Algunos aplaudieron en secreto, otros hicieron conspiraciones, pero la corte se vio obligada a integrar a Eira como figura reconocida. Los guardianes del norte prestaron lealtad al nuevo vínculo, y la reina Selene, que al principio había mirado con reticencia, ofreció una palabra de reconocimiento: «Tu sacrificio ha hecho que la luna recuerde su deber».
La aceptación pública no borró el precio que había pagado Eira. Sus noches a veces eran de insomnio, y la memoria de la vida que se dio dolía en silencios. Sin embargo, el imprint entre ella, Alden y Juno se fue consolidando con momentos de ternura, disciplina y educación. Se implementaron nuevas políticas en el palacio que permitían que cursaran enseñanzas sobre dones en los jardines del norte, enseñanzas dirigidas por Yuna y Lyra con ayuda de Kael. Bren fue promovido a jefe de cocina real, Tomás se convirtió en uno de los guardianes principales y Héctor lideró patrullas para proteger caminos. Var, aunque reticente, aceptó formar parte del consejo que vigilaba la ascendencia del heredero porque la estabilidad del reino era más importante que viejos prejuicios. Estos cambios concretos revelaron la magnitud del sacrificio hecho por Eira y cómo la comunidad se reconfiguró. Llegado el momento del epílogo, la historia mostró su legado en plazos medidos. Un mes después, el palacio olía a hojas frescas y a pan recién horneado. Juno sonreía más seguido y ya caminaba sin ayuda, y la corte había nombrado a Lyra y a Yuna curanderas principales para formar una escuela de dones. Alden convocó a un consejo en el que participaron Selene, Var y representantes de las manadas del norte y del sur. Bren y Tomás fueron reconocidos públicamente por su lealtad y Morten recibió su primera mención honorable por llevar noticias al tiempo justo. La gente en los poblados cercanos comentaba en voz baja: la guardiana del norte había salvado lo que era sagrado. La noticia corrió y la gente empezó a traer heridas y semillas para que Eira las tocara, lo que tuvo un efecto político inmediato. El palacio debió decidir cómo integrar a los Markt en la red de protección sin crear privilegios. A los 3 meses, emergieron nuevos desafíos y progresos. La escuela de dones funcionaba con lecciones de respiración y tejido de vida, y Eira enseñaba junto a Yuna con humildad. Juno ya reconocía a Eira no solo como guardiana, sino como parte de su mundo interior, y el imprint se consolidó en rutinas: mañana de lectura con Alden, tarde de caza con Kael y noches de aprendizaje con Lyra. Hubo intentos de desestabilización por parte de facciones que querían aprovechar la fama del niño para chantajear al palacio, pero las patrullas de Héctor y los planes estratégicos de Var lograron neutralizar amenazas menores. Alden promovió reformas para proteger a Omegas y marcaron cambios en la ley que ofrecían derechos básicos y protección. La política local cambió. Aldeas que antes rechazaban a los Markt empezaron a recibir curaciones. Eira, aunque seguía pagando su deuda corporal, participó en la formación de un consejo de inclusión que se reunía mensualmente para decidir casos de dones inusuales. A los 6 meses, la transformación era evidente y el legado tangible. Juno fue reconocido públicamente como heredero por la reina Selene y por la manada del norte en una ceremonia que cantó a la luna y reclamó a los guardianes antiguos. Eira fue llamada públicamente por Alden a ocupar un puesto honorífico en el consejo de la manada y en el palacio, un lugar que no tenía corona, pero sí poder de decisión. La escuela de dones dejó de ser un experimento y se convirtió en una institución formal que aceptaba a huérfanos y Markt, y se derogaron varias ordenanzas que discriminaban a los Omegas. Bren dirigía banquetes que celebraban la nueva alianza entre norte y sur. Tomás entrenaba a los nuevos guardianes, y Kael se convirtió en capitán de patrulla. El imprint entre Eira, Alden y Juno se volvió leyenda viviente en la región. Se contaron historias de la mujer de piel de luna que dio su vida por un niño, y a cambio salvó a una nación. El legado fue además simbólico. La luna, que antes parecía distante, comenzó a tener su imagen en los emblemas de la manada, y una nueva balanza entre deber y compasión se instauró en los juicios de la corte. La conclusión cerró con una recapitulación que dolía y confortaba. Eira dio todo para salvar a un pequeño que no conocía, y en su sacrificio halló una familia. La consecuencia fue concreta y profunda. Una línea de sangre se recuperó, y un linaje que iba a perderse encontró continuidad, y la comunidad reconoció públicamente a quien antes fue rechazada. La reina Selene se levantó en la asamblea y dijo que la guardiana del norte había devuelto la esperanza a la luna y al trono. Meses después, la escuela floreció.
las leyes cambiaron y los guardianes juraron proteger no solo la corona, sino la vida que la sostenía. En el final, la cámara cerró con una imagen de Juno corriendo entre pinos, Alden junto a Eira observando como una familia elegida, y el aullido de la manada que ahora hablaba de lealtad y no de exclusión. Si esta historia te tocó, comparte tu elección en los comentarios, dile a quién hubiera salvado en el claro, y únete a nosotros para escuchar otras leyendas donde la luna, la sangre y la elección se cruzan.